Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos sean todos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 1 de junio del año 2018, primer viernes de este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Una bendición podernos encontrar nuevamente a través de los medios de comunicación. Un saludito muy especial a quienes llegan a esta transmisión a través de www.lazostv.com, a todos los que están ahí conectados a través del canal de YouTube de LAM Live y a los que llegan a través del Facebook Live en la página de Facebook de Lazos de Amor Mariano, que están ahí súper pendientes de todas las transmisiones. Hoy 1 de junio, qué bendición que caiga justo primer viernes del mes, que es una de las devociones que hay en la Iglesia Católica, y es el conmemorar los primeros viernes de cada mes al Sagrado Corazón de Jesús, que el mismo Jesús se lo pidió a Santa Margarita María de Alacoque, ya que se le apareció en el año de 1675, el 16 de junio del año 1675, se le apareció Jesús a Santa Margarita y le mostró su pecho expuesto con el corazón ahí, el corazón traspasado y abierto, y aparte de eso con unas llamas sobre ese corazón y la cruz. Le dijo Jesús a Santa Margarita María: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que en cambio de la mayor parte de ellos recibe ingratitud, irreverencia y desprecio. Es ahí donde empieza entonces todo el proceso de la aprobación de esta devoción que tenemos en la Iglesia, y es la de celebrar cada primer viernes del mes al Sagrado Corazón de Jesús, ofreciendo la comunión. Incluso hay unas promesas hermosísimas, ofreciendo la comunión de los 5 primeros sábados de 5 meses, 5 primeros sábados de ese mes, se obtienen bendiciones enormes. Después de esto, pues viene la devoción a los primeros sábados, los 5 primeros viernes al Corazón de Jesús, y luego los 5 primeros sábados al Corazón Inmaculado de María. Así que para que aprovechemos entonces estas bendiciones que nos trae el cielo, pueden buscar en la página de Así Prensa, que tiene un artículo muy impresionante sobre esto que sucede del Sagrado Corazón de Jesús, del mes del Sagrado Corazón de Jesús, y esta página pues nos lleva a una cantidad de artículos que tienen sobre toda la historia que se esconde detrás de esta devoción preciosísima que celebramos en junio. Este junio tenemos fiestas hermosísimas. Ayer justo celebrábamos la fiesta de la visitación de María a su prima Isabel, pero por día se celebraba el día del Corpus Christi, que la Iglesia pues lo celebra el domingo próximo, que sería este próximo domingo. Y como es una fiesta tan especial para la Iglesia, pues Colombia es un país que tiene esas fiestas
tan especiales que las convierte en festivos. Lastimosamente ya los festivos no son por causa de las fiestas religiosas, sino que se convierten en días cívicos. Por eso este lunes que tendremos será lunes festivo en Colombia por el Corpus Christi. Hoy es un día también muy especial porque hoy celebramos un mártir en la iglesia. Por eso ustedes van a ir, los que ya fueron o los que vamos a ir a misa ahora, pues, y eso sí, que no nos vamos a perder la misa el día de hoy, porque es increíble el poder ofrecer la comunión de todos los primeros viernes. Así que para que ustedes, si generalmente no van a misa en semana, no dejen de ir hoy al primer viernes de este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy van a encontrar al sacerdote vestido de rojo. ¿Por qué, Mariana? ¿Quién como Dios, Marianita? Nadie como Dios, Julio. Un saludo para ti, para todos los que se conectan, los que se están conectando, los que ya están, mejor dicho, ahí desde hace ratísimo haciendo o viendo las diferentes cosas que presentan pues a través de Facebook o a través de Lazos TV, ¿cierto? Pues bueno, sí, Juli, es verdad. Hoy encontramos revestida de rojo el altar, el sacerdote, porque estamos con la memoria de un mártir que es San Justino, un mártir de los primeros pues tiempos del cristianismo. Muy impresionante, sinceramente muy impresionante. Imagínense que Justino no fue sacerdote, sino que era un laico. Ajá. Era un laico. Sus papás ni siquiera era judío, era samaritano. Era un muchacho samaritano. ¿Y de qué época? No, de los inicios del cristianismo, sí, de los primeros cristianos. Entonces era un samaritano. Era un samaritano y resulta que sus papás empezaron a desde pequeño lo educaron pues en diferentes ciencias, filosofía, bueno, aprendió muchísimas cosas este hombre, pero en un momento pues como que se sintió pues como muy cuestionado de las cosas. Se encontró una vez a un anciano, era un muchacho muy sabio, y se encontró una vez a un anciano y el anciano le dijo que lo mejor que podía hacer para saber cuál era la religión verdadera era estudiar el cristianismo, leer las Sagradas Escrituras, que porque él sabía que ellos sí tenían pues como al verdadero Dios. Entonces este muchacho con esa curiosidad, con eso de que los libros y todo, porque era un hombre que leía mucho y que estudiaba muchísimo, se fue a leer las Sagradas Escrituras y entonces le pareció muy impresionante porque empezó a acercarse, a mirar todo, y resulta que empezó a conocerle las historias de los mártires, y él decía, pero qué impresionante estos hombres, cómo es que son capaces de dar la vida por Dios y todo. Entonces le pareció eso muy increíble y empezó a decir él que si habían otras personas que escuchaban estas historias que no fueran judíos, que él se iba a dar cuenta que ellos también iban a seguir a este Dios. O sea, él se dio cuenta de lo que estaba pasando ahí. Exactamente. Entonces, Ajá. Él es uno de los primeros apologistas que hay, el primer apologista que hay, uno de los primeros, pues, o sea, porque él se pone a escribir cosas dijo, si alguien encuentra un libro donde les esté diciendo qué es lo que ellos está pasando, lo que ellos hacen, lo que ha pasado, toda la historia de ellos, entonces la gente va a creer y va a querer tener sed de este Dios. Y se conservan escritos de Justino Entonces, Mártir. sí, entonces imagínate que sí, y fueron bastantes porque él, aparte de eso, pues él, o sea, como él mismo no era judío, pues entonces él supo cómo escribir Claro, a las en personas. el lenguaje que pudieran entender los no judíos. Pero luego entonces la misión apostólica a la que él se va, de ahí pues sí, a la misión que él se va como sí, no es que fuera parte, lo que digo, era un laico, no es que haya llegado a ser sacerdote ni nada. Entonces a donde él se iba, pues encontraba muchos apologistas, muchos filósofos, y entonces le contradecían muchas cosas. Entonces él empezó a hacer también pues como escritos y cosas frente a esas discusiones que tenía, por si acaso pues otras personas también las tenían. Y entonces, o sea, esas mismas dudas y esas mismas cosas. Entonces era muy impresionante porque tenía una capacidad, era como de tratar el tema como empezaba así como con una pregunta. Entonces Ajá. decía, ¿por qué no siguen a los cristianos? Porque creen que son peligrosos.
peligrosos estas personas que se dedican al amor, que creen en el amor. Entonces decían, porque son, y entonces hacía así, o sea, a través de preguntas, y él respondía. Entonces era muy, pues era muy educativo, muy bueno. Y resulta que ya, pues él muere, el martirio de él es precisamente que empieza a como molestar a mucha gente, sobre todo a romanos, y lo presentan en ese momento al se me olvidó. Al ¿Cómo se- emperador sí, o eso. la gente que mata ya. Eso, ese romano ese que tiene la facultad para decir si muere o no. Entonces va él y otras personas que compañeros pues de él con los que él andaba. Y entonces él le dice que pues que le dijeron que él era cristiano pero que perdón, que se había convertido al cristianismo, pero que él no había nacido cristiano, que entonces porque él había hecho eso si aparte de eso le habían dicho que él era muy inteligente y sabio y sabía de filosofía y un montón de cosas. Entonces le dice Justino que era ignorante hasta que conoció a Jesucristo. Que todo lo que estudió había sido nada, porque todo le había dado sentido cuando encontró a Jesús. Entonces empieza así, le dice, y entonces él le dice, ¿y serías capaz de dar la vida por él? Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro fin, dar la vida por Cristo. Y si le pregunto a tus compañeros, y entonces les preguntaba, y nosotros también estamos dispuestos a dar la vida por Cristo, Entonces llega y dice, bueno, entonces los voy a mandar a azotar y a que les quiten las cabezas y todo. Y entonces ahí ellos dijeron, sí, de una, no hay ningún problema, para eso estamos aquí, para si ese es el regalo que nos quiere dar Jesús en este momento, sí. Y mueren en ese momento pues todos azotados y degollados. Wow, impresionante. Hoy, 1 de junio, primer viernes del mes del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra el 16 de junio o el 15, no sé bien qué día es, pero el 16 se celebra la fiesta de Santa Margarita María de Alacoque. Aquí en Colombia, pues aquí en Medellín tenemos, generalmente hay una marcha muy especial, que es la marcha de la fe y la alegría, en la que se conmemora pues esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que será dentro de este lunes, de este domingo, en 8 días. También invitado a todos los que viven en la ciudad de Medellín. Por acá nos dice José Francisco que San Justino fue el padre apologista griego más importante del siglo II, una de las personalidades más notables de la literatura cristiana primitiva. San Justino mártir es el padre apologista griego más, eso ya lo leí, por eso digo. Dice por acá, nació en Palestina, de padres paganos y origen romano. Pronto inició su itinerario intelectual frecuentando las escuelas estoicas, aristotélicas, pitagóricas y platónicas. Claro, con razón era tan inteligente. Dice, la búsqueda de la verdad y el heroísmo de los mártires cristianos provocaron su conversión al cristianismo. Desde ese momento, permaneciendo siempre laico, puso sus conocimientos filosóficos al servicio de la fe. Vamos a hacer la lección divina. Saludemos un poquito a los que van llegando ahí a través de las diferentes plataformas. Recuerden que transmitimos en vivo desde Medellín, en la productora de Lazos de Amor Mariano, a través de www.lazostv.com. De ahí hacemos la retransmisión al canal de YouTube de LAM Live y a la cuenta de Facebook también de Lazos de Amor Mariano. Así que bienvenidos todos, prepárense para que el Señor nos hable a través de su evangelio y para que junto con este evangelio pues nuestra vida sea otra y podamos también ser mártires en la vida cotidiana, como nos toca ser mártires en el día de hoy. Ayer estábamos meditando con Marianita de personas que conocíamos y decíamos, definitivamente hay gente que hasta respirando evangeliza, ¿no? Así es, Juli, impresionante. Eso es algo, o sea, a lo que, y lo más importante o lo más lindo es que no es algo que se propongan hacer, sino que a eso lo lleva a uno, pues como esa unión con Dios, Claro. la oración. Entonces, aprovechando este mes del Sagrado Corazón, tratar de introducirnos un poco más en el corazón de Jesús, para que nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a vivir, o sea, siendo otros Cristos, pero pues no perdiendo la esencia de lo que somos, sino que eso es lo más bonito, es la variedad de encontrar a Cristo de diferentes maneras. Y eso se logra únicamente con un encuentro profundo con ese Cristo que leemos tanto y que ahora está pues en la Eucaristía, en las prácticas de devoción, pero que se vive como una relación personal más que como
como una persona que conocemos o que sabemos mucho de ella y que uno tiene que aprender mucho de esas personas. Un saludito muy especial a Fabio desde Cartagena, Viviana desde Yopal Casanare, Jorge desde Guanajuato, en Tuluá está ahí Juan Rincón, también nos saluda Elena desde Estados Unidos, desde Nueva York está Ana también conectadísima, en Santo Domingo en el Ecuador está Dylan listo también para la lección divina, en Canadá está Carolina ahí desde su trabajo también conectadísima en este devoción tan hermosa que nos propone la iglesia. Sandra Liliana también nos saluda desde Tuluá. Dios y nuestra Madre los bendiga y llenen siempre de su inmensa luz. Dios te pague, Sandrita, también para ti los mismos deseos. Saludos desde Ibagué. Dios y nuestra Madre los bendiga. Está Edna Liliana también conectada a la lección divina. También nos saluda Maribel Chisa desde Quito en el Ecuador. En Facebook también tenemos muchas personas conectadas. Por ahí está Nena desde Zacatecas. Saludos desde Girardot. Está Pilar ahí conectada en California. Guatemala, como siempre, personitas de Guatemala ahí conectadísimas y pendientes a la lección divina. Nos saludan también desde más gente de Quito. Desde Duitama en Boyacá está Flor conectadísima también para la lección divina. Lluvia de bendiciones para todos, dice por acá Mara Romero. Saludos cordiales y muchas bendiciones desde... no sé si es San Rafael Mendoza en Argentina, este lugar. Bueno, un montón de gente por acá. Todos listos. Prepárense pues para que Fundación Magdalena y conectados también. Prepárense para que juntos meditemos el Evangelio del día, para que el Señor nos enseñe a través de lo que pone en su corazón, eso que el Señor pone en el corazón, en el momento ahorita que hagamos la lectura del Evangelio y cuando ustedes decidan enviarnos su meditación, eso es que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas, a ver si algún día, Mariana, logramos evangelizar, aunque sea respirando, ¿no? Ay, Dios quiera que sí, por Dios bendito. Ábrense el cinturón y prepárense pues para hacer la lección divina, Marianita. Listo, Julia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para este momento tan importante, tan especial, este ejercicio tan lindo de introducirnos en la palabra del Señor. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que siempre está a nuestro lado, a nuestra Madre, a Nuestra Señora, que nos ayude a clamar al Espíritu Santo, que queremos llamarlo desde su corazón inmaculado, que queremos llegar perfectamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para unirnos con ellos en este momento, que queremos dejarle nuestras angustias, nuestros temores, nuestros miedos, las dificultades de este día en sus manos en este momento, para lograr entender, para poder ver las cosas no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios, con los ojos de ella, con los ojos de el Señor que siempre nos está educando. Por eso te entregamos también, mamá, y dejamos desde ya en tus manos todas las intenciones que nuestros hermanos colocan en cada lección divina. Oramos por aquellas personas que nos han enviado mensajes pidiendo oración por sus familiares. Queremos pedirte especialmente, mamá, que protejas a esas madres de pronto que están enfermas, que te entregamos también las personas que estén entrando a operaciones, a cirugías en este momento. Si hay alguna persona con alguna petición especial, mamá, te la entregamos. Que esto le genere angustias, miedos, temores, todo te lo entregamos, mamá, para poder disponer nuestro corazón y nuestra mente en este momento para su palabra. Por eso clamamos al Espíritu Santo desde tu corazón, María, y decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven
Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatha. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que vengas con ese fuego, con ese calor a robar nuestros corazones, pero para llevarlo, introducirlo en el corazón de Jesús, especialmente iniciando este mes de junio. Ayúdanos a entrar en su corazón, en sus disposiciones, a que solo queramos lo que Él quiera, a entender su dolor, a entender su amor. Ayúdanos y danos la gracia, Santo Espíritu de Dios, de que nos quedemos totalmente en Él, que este mes sea solo de nuestro corazón con el corazón de Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Después de esta oración hermosa al Espíritu Santo, pues vámonos de una vez al paso siguiente de la lección divina, que es la lectura del Evangelio. Marianita, ¿qué Evangelio nos propone la Iglesia el día de hoy? Bueno, Juli, continuamos con Marcos en el capítulo 11, del versículo 11 al 26. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces dice Marcos que 11 del 11 al 26. Y entró en Jerusalén, pues Jesús, ¿cierto? Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas para el templo. Y les enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina y al atardecer salía fuera de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le decía, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. Ese fue el Evangelio del día de hoy. Vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando ahí, Mariana. No, esto está muy impresionante. Uno no se puede perder ese versículo 11 porque dice mucho. Estamos diciendo que aquí nos dice, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, o sea que él entró primero al templo, lo observó, después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania, o sea, se fue con sus apóstoles para Betania, ¿cierto? Dice que al día siguiente, saliendo con ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, vio de lejos una higuera con hojas, ¿cierto? Y se acercó. Algo importante, Mariana, antes de que avancemos. Esto sucedió justo prácticamente después de que Jesús entró montado en el burrico a Jerusalén. O sea, Jesús era el showman. Todo el mundo lo conocía, estaba súper famoso. Jesús, todo el mundo, todas las miradas estaban en él. Por eso ahora sí, continúa. Entonces eso dice mucho, Juli, porque recordemos que hemos venido leyendo todo el Evangelio de Marcos y que ya Jesús ha anunciado 3 veces su pasión y que esta es la entrada a
a la entrada a ese momento que él ya sabe que viene, que es entregar su vida. Y entonces lo que dice Juli, primero es la entrada de él en la que lo reconocen, dicen la entrada mesiánica a Jerusalén, que es cuando está el Domingo de Ramos, ¿cierto? Exacto. Que todas las personas lo reciben con ramos porque todo el mundo está, wow, Jesús, el que sana, el que hace milagros, el que tiene muchos poderes, el que, bueno, todo lo que sabemos que hizo Jesús, ¿cierto? Y entonces dice que llega Jesús, me imagino, a la puerta hasta donde podía llegar el burrito en el que iba, se baja, mira el templo, da una vuelta en el templo. Eso es muy bonito porque resulta que el templo no es como nosotros vemos, el templo no era, porque ya pues no existe el templo. Sí, ese templo en el que Jesús entró no existe porque ese fue el que se derrumbó. Ajá. Entonces resulta que cuando Jesús... perdón, el templo no es el templo como nosotros decir entrar a una iglesia en este momento. Está el acto, O sea, y que quiere no sé decir, qué. no es que exactamente, no es que seas llegas directamente ahí, sino que el templo en ese momento era un lugar en el que habían muchos, ¿cómo decir? Muchas, Como muchos secciones. salones, Ajá. muchas secciones. Entonces, por un lado, nosotros sabemos por qué solamente viajaban los hombres, las mujeres aparte con los niños. Claro que ellas no podían entrar sino hasta Exactamente, no sé qué entonces punto. por un lado solamente era la entrada de los hombres y aparte de eso se hacía una diferencia. Si eran sacerdotes, o sea, los que eran de la tribu de Leví, entraban a un poco más allá. Había un solo lugar, el centro del templo era el lugar más importante. Ujú. ¿Sí? Ahí era donde estaba, o sea, donde era el lugar más importante, ahí solamente entraban los sacerdotes y solamente a veces, ¿sí? Y Si uno era que su otro. tiempo, exactamente, si era su tiempo para entrar, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, que el templo tenía varios lugares, había otra parte por donde entraban las mujeres y los niños y había otra parte que era hasta donde dejaban entrar a los gentiles o a los visitantes. Entonces solamente si los visitantes eran de pronto, pues judíos, pues aunque no fueran de ahí porque sabemos que en algún momento habían judíos pues que habían sido enviados por otras partes, pero si llegaban ahí al templo, entonces entraban ahí y si eran visitantes entraban por ese lado, pero si eran judíos podían entrar hacia el lado de los hombres o las mujeres hacia el lado de las mujeres, pero no se permitía a los gentiles o a las personas visitantes entrar mucho más allá. Entonces, esa es la cuestión, pues como para entender que el templo no era solamente un lugar, sino un solo lugar al que entraba todo el mundo, sino que habían varias estancias, varios lugares. Entonces, aparte de eso, sabemos que como ya se acercaba la Pascua, estaba lleno de personas que estaban vendiendo cosas. ¿Por qué? Porque resulta que se suponía que uno llevaba ¿qué? Una ofrenda. Sí. Y la ofrenda y los sacrificios los hacían solo los sacerdotes, ¿cierto? Entonces uno llevaba según lo que uno fuera, Lo que pudiera, lo que ujú. pudiera. Llevaba sus ofrendas para que fueran como sacrificios o entregas y ofrendas para el Señor. Esto hay que entender algo muy importante, ¿por qué Jesús se molesta tanto? O sea, y bueno, ahí no me quiero adelantar. Primero voy a decir un poquito lo de la higuera porque Dale. es un signo que hace Jesús. Sí. Entonces, bueno, entró Jesús, observó todo lo que sucedía porque se estaba preparando, entonces eso estaba así porque ya se acercaba la Pascua, eso quería decir, entonces Jesús miró, pero decide irse para Betania. ¿Por qué? Yo creo que en ese momento tuvo ese momento de ira y de justicia divina en el que él dijo, me tengo que ir de aquí porque si no aquí sí caen rayos, centellas, fuego, este puede ser el fin del mundo. Mentiras, Jesús obviamente no, pero sí, yo creo que tuvo que haber sido así porque Jesús se fue para Betania y en Betania sabemos que quién estaba. Allá estaba Lázaro, Marta y María, que eran Exactamente. como hermanos de él, hasta Exactamente. tal punto que Jesús lloró cuando se murió Entonces, Lázaro. es decir, que si Jesús consideraba un lugar muy cercano para él, en el que él sintiera paz en su corazón, él siempre dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero para él era un lugar de descanso el hecho de llegar a la casa de Marta, María y de Lázaro. Entonces, bueno, él se va hasta Betania y decide luego volver. Claro, Betania no es que sea muy lejos de Jerusalén, uno podía Estaba llegar cerquita. caminando, estaba cerca, exacto. Pero él no decide quedarse ahí, sino que decide irse hasta Betania y luego al otro día vuelve. Al otro día vuelve, claro, con todavía en su corazón algo muy firme, con una autoridad que él tenía, y cuando vuelve, él quiere enseñarle recordemos que cuando mirábamos en estos días que estábamos haciendo también la lección, que tuve la oportunidad de acompañarnos acá, decíamos que Jesús no es que fuera, no es que quisiera ser o soberbio o malo, lo que sea, sino que él intenta llamar la atención. Claro, Es claro. una manera que él tiene. Y Entonces que los hace- apóstoles aprendan, que la gente conociera. Pero entonces
¿Qué hace? Dice ciertas palabras, utiliza ciertas cosas para que la gente lo atienda, ¿sí? Porque una cosa es andar con él todo el tiempo y que él puede estar hablando, diciendo, mirando. Claro, uno se puede perder de ciertas cosas que Jesús está haciendo. Entonces, él hace cosas fuertes cuando es necesario que le pongan atención, ¿sí? Cuando eso no se lo pueden perder. Digamos que Juan, por eso es que alcanza a tener muchos detalles de Jesús, porque él estuvo siempre mirando a Jesús. Entonces, este es un detalle de esos. Porque uno dirá, pero es que Jesús estaba como muy bravo. ¿Cómo así que llega donde la higuera y dice... ¿Qué culpa tiene la higuera? Podríamos decir. ¿Y qué culpa tiene la higuera? Aparte de eso, el mismo evangelista, pues aquí el mismo evangelista dice, pues no encontró más que hojas porque ese no era tiempo de higos. Ah, qué increíble. ¿Sí? Entonces está como afirmando que Jesús quería ir, tenía hambre, aparte de eso que dice como que tenía hambre y que va y busca higos y no está, y entonces claro, como no encuentra los frutos de la higuera, entonces le dice que nunca jamás coma nadie de este frutos de ti, ¿cierto? Y entonces... Pero era porque él no es que Jesús entonces estuviera histérico, puede decir que entonces, mejor dicho, cuando tenía hambre Jesús, cuidado, que se escondan todos porque Jesús con hambre era terrible, ¿cierto? Uno podría llegar a pensar, oiga, pero aquí estas actitudes de Jesús, porque aparte de eso, ya encontramos después a Jesús levantando, volcando mesas, quitando a todo el mundo del templo, que es donde uno encuentra pues ese que el mal genio pues de Jesús y eso, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces resulta que él quiso decirles algo en ese momento de la higuera, porque estaba representando lo que venía luego ahí. Claro, sin embargo la escena quedó en continuará. Exactamente. Que luego la vamos a ver más adelante al otro día. Esta historia continuará. No, pero espérese. Continuará ya en un segundo. Por eso. Continuará en un segundo, quiero decir, hasta ahí. Listo, entonces llegan y entran a Jerusalén, al templo, y entonces empieza Jesús a echar fuera a todos los que vendían, a los que compraban del templo, volcomesas, de los cambistas, puestos de vendedores, de palomas. No permitía que nadie transportara cosas para el templo, y entonces y lo dice luego como si él lo hubiera hecho, pues obviamente como si no hubiera sido, porque luego dice, y les enseñaba diciéndoles, o sea que estaba todavía enseñándoles a todos, pues enseñando a todos diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos, y en otras versiones dice cueva de ladrones. Ladrones, dicen la mía. Así es, cueva de ladrones. Entonces, lo que veníamos contándoles, volvemos al paréntesis anterior, o sea, continuamos con lo anterior a lo que íbamos continuando. Ajá. Por si acaso, que no se me vayan a perder. No les haga perder yo con este juego de palabras, es molestando. Entonces resulta que habíamos dicho que las personas tenían que llevar una ofrenda al templo. Ajá. Pero antes, ¿qué era lo que pasaba? Si nosotros nos vamos para el Génesis, encontramos que cuando estaba Caín y Abel, ¿qué era lo que entregaba? Abel era frutas. Él era agricultor. Ajá, sí. ¿Y qué le entregaba al Señor? Las primicias, lo mejor que tenían, las mejores... espérame. ¿Qué pasó? No, porque es que ahora ya me equivoqué. Caín era el agricultor. El agricultor, y Abel era ganadero o algo así, él ¿o qué era era? pastor. Ah, por eso digo. Él era pastor. Es que parecido. Entonces, exactamente. Entonces, resulta que Caín, perdónenme ahí, ya los iba a hacer confundir todavía más. Entonces, Caín ofrecía lo que le salía dañado, las no sé qué, estas cositas, o sea, siempre había una intención de darle ofrendas a quién, o sea, digamos que en las culturas anteriores a los dioses, pero en cuanto pues digamos desde Abraham, todo lo que se le ofrecía al Señor era ¿qué? Lo mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Caín y Abel tenían diferentes trabajos, diferentes cosas, y Abel siempre ofrecía el cordero, el primero. El primer cordero, el más limpio, el más lindo, el más puro, que ahí todavía hace referencia al cordero que se ofrecía pues antes, ¿cierto? Y en cambio Caín ofrecía lo dañadito, lo que no iba a vender, pues así. Esto fue lo que sucedió acá. Que ya la gente ni siquiera se tomaba el tiempo de ir y de sus cosas sacar, sino que iban y compraban. Se convirtió en un negocio. Es decir, se había perdido ¿qué? La esencia de lo que se estaba haciendo. Porque entonces, ¿de qué servía que tú ya no llevabas, o sea, que la ofrenda fuera así en la medida de que tú quisieras, pero que te hubiera
o sea, que tú lo hubieras cultivado, Claro, y que tú hubieras visto, hubieras pastoreado esas ovejas, que esas palomas no fueran pues simplemente las palomas que compraste ahí, ¿cierto? Sino que fueran cosas de que tú hubieras... O sea, que realmente fuera un sacrificio. Exactamente. Mira, así como cuando un niño hace que el regalo para la mamá o no sé qué, que en la escuela nos ponían Ay. que el día de la madre, llegó el día de la madre y que vamos a hacer una tarjeta para la mamá. ¿Puede el hijo mayor tener todo el dinero del mundo para conseguir la tarjeta esa que se abre y saltan las florecitas y la musical? Y el niño en la escuelita hizo a su mamá y un garabatico de mamá. Y seguro que para la mamá tiene muchísimo más valor esa tarjeta que la del hijo que ya tiene su trabajo y que simplemente sacar del bolsillo su dinero. Eso había sucedido con el pueblo de Israel. Exactamente. Entonces lo que a Jesús le molestó era que se había convertido exactamente en eso, que habían llegado ahí, entonces ya había casas, o sea, estaban mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque como llegaba gente de todas partes porque venían para la Pascua, entonces claro, monedas diferentes, entonces cambiaban esto, lo otro, para comprar que la oveja, que para comprar esto, que no sé qué. Se había perdido la esencia de para qué estaban ahí. Recordemos que es que iban para la Pascua, o sea, iban a celebrar algo que se suponía era la fiesta más importante, ¿cierto? Entonces, perdiendo la esencia de eso, es a eso lo que Jesús le da rabia. Y empieza a sacarlos a decirle, perdieron la esencia de eso, no se dijo que mi casa era casa de oración. Entonces, claro, lo ven, pasa que entran los sacerdotes y los escribas, se dan cuenta, y entonces ahí sí que es cierto que dijeron a este hombre, se nos metió ya en la casa. Porque recordemos que este no era un templo de cristianos, era el templo de los judíos. Claro, y seguramente por ahí debajo de la mesa pasaba algo para ellos, la corrupción desde ese tiempo, uno no sabe. Ellos mismos eran los dueños de las palomas. ¿Cómo Quiero decir, había posibilidad de que algunos llevaran sus cosas también para que, o sea, todos, porque eso no era, sí, cualquiera podía poner su tienda ahí y poner y decir. Claro, Entonces, pero claro. ellos terminaban ¿con quién? Con dinero en el bolsillo, ni siquiera era porque les costara, claro, a mí me costó los 1,000 pesos que pagué por una paloma, por decirlo así, ¿sí? Y eso se perdió pues la esencia de la Claro que al cuestión. principio seguramente estaba bien hecho para facilitarle a muchas personas, pero me imagino que ya después se convirtió en un negocio. Pues sí, no. Pero bueno, el caso es que también quería ir decirles, pues, una de las cositas también que averiguando esto, porque uno leyendo eso, uno se queda ahí, pero pues lo mismo que hemos dicho siempre, si uno no hace este recuento mirando qué era lo que pasaba ahí en ese Claro, momento, uno pues se uno queda pierde. en la rabia de Jesús. Exactamente. Entonces, bueno, ahorita se los digo porque ya me acordé que más adelante uno podemos metérselo ahí. Entonces dice que, bueno, lo estaban buscando ya y dijeron, lo vamos a matar, pero le tenían miedo porque ¿qué? Porque acaban de darse cuenta que lo habían recibido con bombos, platillos, ramos, de todo a Jesús. Entonces dijeron, hay que buscar una manera más astuta. Sí, se nos amotinan acá. Exactamente, hay que buscar una manera más astuta porque ahí sí que es cierto que terminamos acabamos acá con todo. Y entonces, y al atardecer, dice ahí, salían fuera de la ciudad. O sea, que se devolvieron nuevamente. Jesús no quiso volverse a quedar ahí, sino que se fue. Y entonces dice que al pasar muy de mañana, vieron a la higuera y estaba seca hasta la raíz. Y entonces Pedro llegó y la miró, recordando lo que había pasado, le dice a Jesús, Maestro, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Y se queda ahí, sí que es cierto, como que ¿qué? Porque resulta que, leyendo ahorita, la higuera es un árbol fuertísimo que es capaz de crecer en medio es uno de los de árboles que crecen en tierra seca, en terreno rocoso, no necesitan de mucho cuidado. Entonces, claro, para él eso quedó así como que se secó, y aparte de eso en un día, y dijo desde la raíz, desde arriba hasta abajo. Claro, ahí podemos ver también que porque dice él que tiene hojas, es decir, que en qué época, o sea, en qué momento estaba el árbol. O sea, estaba en el qué momento tipo mejor para ella. estaba con hojas, es decir, no habían flores, porque después de la flor viene el fruto. O sea, estaba queriendo decir que estaba en una época en la que tampoco era, digamos, o sea, que se le cayeran las hojitas o algo así, o que estuviera pues el árbol como que tampoco, pero no era el momento de dar, es lo que dice ahí. No era el momento de dar, pero tenía hojas, no habían flores. Entonces, claro, Pedro, todos se quedan asombrados, con seguridad que todo, pero Pedro, como siempre, de una vez le va diciendo, Señor, la maldijiste con todo, porque desde arriba hasta abajo está seca totalmente, habrá perdido las hojas, habrá todo, eso es lo que quiere decir Pedro ahí. Entonces, ahí es donde como que esta parábola, porque eso fue una parábola del Señor,
Eso fue un signo que él quiso hacer el Señor. Lo mismo que estaba sucediendo dentro del templo era lo que le estaba sucediendo a la higuera. Es lo que él quiere decir. Podrán ver que el templo parece que estuviera lleno de hojas, ¿sí? Que está muy bien, pero no están los frutos. No hay frutos. No hay frutos. Claro, le pueden decir, pero señores, que no era el tiempo de los frutos. Sí, puede ser que no, pero les estoy queriendo enseñar algo. Y les estoy queriendo enseñar que, aparte de eso, habían ellos, o sea, todo el templo y todo esto hacía parte de una antigua alianza, de la alianza anterior. Pero él venía a hacer ¿qué? La nueva alianza, porque recordemos que para dónde iban, para la Pascua. Recordemos que Jesús iba a empezar su pasión también. Claro, era la última Pascua. Eso, ahí se iba a dar una nueva alianza. Lo que quería decir el Señor es que esto que están viendo acá, esto ya no es la alianza, aquí ya no van a haber frutos. Aquí ya no van a haber frutos. El fruto se tiene que dar ahora en la nueva alianza que se va a hacer, que era la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y que era la nueva alianza que él hacía ¿con quién? Con la humanidad. Porque él decía acá, es mi casa de oración, mi casa de oración para todas las gentes. Y sabemos que había discriminación ahí. Claro, ahí eran, usted no es de esta tribu, usted no es de esta tribu, usted no puede. Entonces, aquí Jesús, y aquí se termina como esa primera parte que le dice en cuanto a eso de la higuera y el templo, pero algo muy bonito. Entonces le dice Jesús, ¿por qué? Porque ellos no están viendo cuál es la nueva alianza. Ellos no están entendiendo del todo, ¿cierto? Sino que cuando lo vean es que se van a dar cuenta. Aparte de eso, la higuera, un madero, o sea, eso quiere decir mucho, estaba totalmente seco, ¿sí? Entonces, bueno, esos son muchos detalles que nos trae el Evangelio de hoy. Y entonces dice que Jesús, cuando Pedro le dice eso, Jesús le respondió, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Aquí ya no van a haber frutos, aquí ya no va a haber, ya no se va a dar porque se va a dar la nueva alianza, pero tengan fe de que cuando ustedes yo les aseguro que el que diga a este monte, quítense y arrójese al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea, no vacile, ¿cierto? ¿Ellos qué iban a hacer? ¿Qué pasó cuando ya Jesús se le estaba acercando el momento de la pasión? Que tuvieron Empezaron a dudas, dudar y miedos, decir, ¿pero cómo? exactamente, se fueron. Entonces dice, no, él les dice ahí, oren, tengan fe en el Señor, no vacilen en su corazón, sino que crean en lo que han dicho y lo obtendrán. Entonces dice el Señor, cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, ¿cierto? Entonces era doble enseñanza la que el Señor les hacía también ahí con lo de la higuera. Y entonces dice también el Señor algo muy importante, que era el hecho de el perdonarse, el hecho de perdonar y luego ir a presentarse frente al Señor para que el Padre también les perdone nuestras ofensas, nos perdone nuestras ofensas. Hoy es un evangelio, pues, impresionantemente carnudo, decimos aquí coloquialmente. Hay mucho por donde uno agarrar para hacer una hiper mega meditación, o podríamos sacar muchas meditaciones que apunten para diferentes lados debido a la riqueza espiritual que nos trae este texto. Hicimos una oración al Espíritu Santo, una lectura del Evangelio hoy en la 8ª semana del tiempo ordinario, Evangelio de San Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 26, el momento en el que Jesús hace la maldición de la higuera y la expulsión de los mercaderes del texto, esta vez pues contado por el evangelista Marcos, justo después de que Jesús entra a Jerusalén en lo que los católicos celebramos como el Domingo de Ramos, que lo celebramos cada Semana Santa. Es ahí pegadito a todo eso. Ya Marianita nos contó un poquito de qué se trató ese evangelio. El poder entender qué es lo que está pasando en el evangelio es un paso muy importante, y no sé si ustedes ahorita al escuchar a Marianita pues decirnos todas estas cosas que nos lo enseña la misma iglesia, se nos abre un poquito la mente, digámoslo así, frente al significado de las cosas. Para muchos diría, pero vean, ahí está ese Jesús, como lo decía Mariana, histérico, ¿cómo se le ocurre hacer todo eso? Pero no vamos más allá y más al fondo de lo que el mismo evangelista quiere transmitirnos, de lo que él entendió, y que a través de los hechos de Jesús pues deberíamos ir entendiendo nosotros, pero que lastimosamente por estar absorbidos en la superficialidad de este mundo, que estamos en una época de superficialidad, pues no alcanzamos a profundizar. Eso es lo que quiere la iglesia cuando nos propone este punto de la lección divina. ¿Qué dice el texto? No simplemente qué palabras hay ahí puestas una detrás de la otra. No,
¿qué dice realmente? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hay detrás de esa higuera? ¿Qué hay detrás de ese templo? ¿Qué hay detrás de esas ventas? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y eso es lo que nos lo enseña pues los padres de la iglesia. Por eso es importante el santo del día de hoy, San Justino, porque él como apologista de los primeros siglos nos trae la riqueza de la enseñanza de estos textos que fueron escritos ya hace más de 20 siglos. Después de haber orado, leído, entendido un poquito, digo un poquito porque siempre nos faltará mucho más, al menos rasguñado un poquito de qué es lo que significa o qué es lo que me enseña este evangelio, pues vamos con la meditación. Nuestra iglesia nos invita a sacar una meditación propia de todo lo que leímos. Hay muchos puntos para agarrar, les decía. ¿Qué te dice a ti ese texto? ¿Qué frase te gustó? ¿Qué partecita te llamó mucho la atención? Y el Señor te habla a ti personalmente hoy. Te habla a ti personalmente y tú quieres compartir con nosotros esa meditación. Como siempre, habilitamos todas las plataformas para que ustedes nos compartan su meditación. Queremos escucharlos. Envíenos también su nota de WhatsApp al 340 11 900. En serio que nos enriquece muchísimo el poder escuchar lo que el Señor habla ahí a su corazón. Mientras que ustedes se animan, Marianita, ¿a ti qué te dice este texto? ¿Por dónde vas a agarrar? Sí, es que por cuál de todas las ramas de la higuera. Puede ser que no haya quedado seca. No, yo sí. Si se ha quedado seca, pues hay que meditar sobre el madero. Bueno, sí viste. Muy bien, te veo súper. Bueno, Juli, no. No, muchas cosas. Es de verdad que cuando uno, como dices, estabas diciendo, cuando uno empieza a mirar y a escudriñar y a tratar de profundizar en lo que cada uno de las o textos como estos más bien, pues, porque a veces tienen demasiados detalles, hay otros que uno más fácilmente puede decir, esto, o ir en la continuidad de lo que pasa, pero este tiene muchas cosas también de la historia, de lo que sucedía, de la tradición judía y todo. Algo que me pareció a mí muy, o sea, que me sorprendió mucho, que me recalcó mucho, era el hecho de esa comparación que hace Jesús, o ese gesto que tiene Jesús de mostrar la higuera y ver cómo parece que hay algo bueno y luego se ve que se puede convertir en algo totalmente seco cuando no está para lo que es, por decirlo así. Entonces, cuando ya Jesús habla adentro y les dice, miren cómo ustedes han convertido una casa que es de oración, una casa que es para todas las gentes, es algo muy bonito porque aquí estaba leyendo que Marcos es el único que cita esas palabras de Jesús que es para todas las gentes, y dice aquí que eso anuncia la universalidad del culto a Jesús, de lo que él quería decir, de que se iba a tratar esa nueva alianza, ¿cierto? Que es para todos, que no era solamente para unos, o que no el que tuviera o no, sino que dependía de lo que había en el corazón y de lo que hay. Pero con sinceridad era hablándome a mí, diciéndome, Mariana, tú haces parte de esta iglesia, de no un templo solamente, ¿cierto? Sino del cuerpo místico de Cristo. Y la cuestión es que cuando tú no estás dando frutos, estás robando también a Jesús. Porque aquí decía, la han convertido en una cueva de ladrones, pero podría ser que ahí, y se le escuchaba a Fray Nelson y decía, pero podría ser que ahí no hubieran gente robando a otra gente. ¿A quién estaba? ¿Por qué dice Jesús que habían ladrones? Pues porque a quien estaban robando era el mismo Jesús, ¿sí? Y entonces nos podríamos preguntar, cuando yo empiezo, entonces ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo puedo parecer una higuera, un árbol que está con hojas esperando que llegue el tiempo para dar? Pero normalmente cuando hay un árbol, hay una plantita que está por morirse, o sea, que ya no está, ¿cómo decirlo? Que tampoco está bien, pues empieza a presentar algunos signos, ¿no? Pues hablábamos alguna vez hace mucho tiempo que tenía una planta yo en mi casa que finalmente la planta se me murió, pero bueno, pero que yo empecé a ver algunos signos. Malos cuidados. Que podría yo empezar a ver, claro, pues estaba empezando en ese momento a ver todo lo de las plantas, entonces a ver que hay veces que le salían unas cositas blancas y que eso era una plaga y luego otra cosa y luego otra cosa, pero pues este árbol a simple vista parecía con hojas y normal, pero hay que ver a fondo desde la raíz que había y todo, y es eso.
Podemos parecer que hay algo normal en nosotros, podemos parecer que puede llegar en otro tiempito más y vendrá el momento en el que florezcamos y un poquito más y vendrá el tiempo en el que demos frutos. O es más, ni siquiera podríamos ver aquí como que seamos la higuera, sino que pudiéramos decir que somos los que sembramos la higuera. Ahí sí, ahí puede ser, porque yo cogí esa matica y definitivamente yo no la supe cuidar y pues simplemente tuve que sacarla de ahí y ya. Y resulta que pensé que en esa tierra, que el problema era de la mata, y resulta que en esa misma tierra puse unas hojitas de suculentas y las pobres hojitas de suculentas, ¿Qué es eso? otra planta que es ya. muy fácil, que pega también en todas, eso parece una higuera. ¿Y qué es higuera? Yo personalmente no sabía cómo era una higuera, le pregunté a Juli que si él alguna vez había probado los higos y que si había comido Sí, higos. son ricos. Yo Pues nunca yo he comí visto una dulce planta. de higos que me dieron. Incluso ahora que tú hablabas de que crecía en cualquier Terreno. tiempo, pues así en terrenos. Fue justamente en una misión que estuvimos en el Uruguay, donde era prácticamente tiempo de invierno, una cosa de locos que uno dice, pues, ¿qué crece ahí? Fue en ese tiempo donde nos dieron un dulce de higos muy ricos, muy ricos. Y bueno, ahora entendí por qué se podían dar en ese tiempo. Yo me decía, pero ¿cómo así en esta época? Bueno. Entonces, Juli, entonces yo podía, porque yo me ponía a pensar, pero uy, ese Jesús fue demasiado duro, y si uno se pone a ver la higuera, entonces yo si no doy frutos, entonces el Señor me va a decir, no des más, nadie más coma nunca más de ti, y entonces uno dice, Dios mío, qué fuerte, pero entonces yo me ponía a pensar, pero es que no puede ser yo que soy la persona a la que el Señor me ha dado algunas semillas para sembrar, ¿sí? Y yo puedo ser el dueño de esas semillitas y de esas planticas y luego van creciendo, pero puedo no estar teniendo en cuenta dónde está el germen, qué está pasando, y entonces me llevaba a eso y me sigue llevando, y estaré yo creo que todo el día dándole vueltas a eso, porque yo en esa tierra que pensé que podía ser, que el problema era de la mata y no de la tierra, puse otras planticas de unas suculentas, y resulta que esas planticas llevan más de 4 meses o 5 meses así de pequeñas, Juli, ahí no crecen, así. Y yo puse varias hojitas y como 3 o 4 nomás crecieron. Y qué impresionante, porque en otra materita yo puse como otras hojitas de suculentas, y ya en un mes que no estuve, que fue en enero, el mes que no estuve, llegué y las plantas estaban ya así gigantes, y yo o sea que si pongo en esta van a crecer rapidísimo, y ya llevan 3 o 4 meses y se han quedado así de pequeñas y no han crecido. Yo decía, ve, entonces fijémonos, entonces yo pensaba, y puede ser eso, si Dios me ha dado a mí algo y yo no le estoy robando solamente a Él, sino a las personas, ¿sí? Porque Él está esperando que yo sea para los demás, pues alimento, vida, como decía Juli desde el comienzo, que yo sea un ejemplo, que con solamente respirar yo les dé a Cristo, les estoy dejando dar a Cristo a los demás, y además que es una cosa muy... muy dura aquí, porque él también hacía referencia a que los sabían eran los escribas y los fariseos. Ni siquiera estaba culpando a las personas, porque las personas estaban yendo ahí, iban allá y terminaban comprando, pues porque era así, porque se dieron cuenta que era mucho más fácil, que claro, el trajín del viaje y todo eso, entonces pues en vez de llevar y que de pronto en el camino se les murieran los animales o pasara algo, lo que sea, porque también hay que decir que personas venían de muy, muy lejos, pero entonces se perdía la esencia de las cosas, y los que estaban ahí para dar a conocer qué era lo importante de la alianza y del sacrificio y de la Pascua, y darles a entender y comprender por qué se hacían las cosas, eran los sacerdotes, y los sacerdotes estaban encerrados en que ellos eran, mejor dicho, los únicos que podían saber. Entonces todo eso me lleva a pensar cómo estoy yo como misionera, como persona, como mamá, todo, a cuestionarme muchísimo. Ayer hablaba con una persona y yo le decía, no se trata de si tú te sientes bien o mal, o sea, olvídate, porque me pareció muy curioso, estaba en un momento en el que lo escuché hablar de una manera muy diferente a como siempre lo escuchaba hablar, y yo decía, hey, cuidado, un momento, se te está olvidando que cuando tú estás haciendo algo en tu trabajo, en donde sea, no es si tú lograste sortear el momento y solamente no te robó la paz la situación, porque vemos aquí que Jesús no se dejó robar la paz, entre comillas, sí, sino que él se fue y aunque reaccionó con fuerza y con autoridad,
pues tampoco vamos a decir que se salió pues del todo de los chiros pues y empezó a gritar que escándalo y a decir y se rasgó pues las vestiduras, no, eso no hizo Jesús, sino que fue enseñando y diciendo, pero con actos fuertes para que la gente entendiera. Entonces lo mismo, o sea, tú puedes estar ahí en tu trabajo, en donde estés, si necesitas corregir a alguien o decirle algo a alguien, pues obviamente no lo vas a decir en el momento del frenesí, sino que esperas a que te pase, pero si tú sabes que es el bien para esa persona, no te puedes quedar callado tampoco. ¿Sí? Entonces yo le decía eso, ey, un momento. ¿Cómo es la mejor manera de amar a las personas con las que estás ahí? ¿Cuál es el bien mayor para esas personas y para ti? Entonces era eso, los sacerdotes podían haberse quedado y los escribas en que la comodidad era que bueno, ya por lo menos llegaba la gente, ahí ya se había generado de pronto una manera de ganancia, de cambio, de esto, de lo otro, y se perdió totalmente para dónde iban. Entonces me cuestioné en eso. ¿Sabes para dónde vas? ¿Está clara la meta para dónde vas? Mariana, ¿recuerdas que aquí lo más importante es amar? Aquí lo más importante es buscar el bien para las demás personas. ¿Recuerdas que lo más importante es darle gloria a Dios a través de todo eso? O simplemente nos estamos quedando en quiero ser santo, pero se perdió eso. Entonces, muy fácil, voy a comprar la santidad, me voy a ir a la iglesia y voy a dar la limosna. Y listo, y no me costó nada. Y fui y di mi ofrenda. No, listo, no hay ningún problema. Eso me cuestionó mucho. Porque antes se daban las primicias de las cosas, habían tradiciones aquí que todavía, por ejemplo, lo que vamos a escuchar algo muy bonito de la fiesta del Corpus Christi, y otra vez me siento yo en la palabra, Dios mío bendito, pero bueno, cualquier cosita, en cualquier momento, Juli, me avisas, yo paro. Dale. Y resulta que este domingo vamos a celebrar la fiesta, como decía Juli, el Corpus Christi, que se celebra aquí en Colombia, está con un festivo, y ahí mismo nomás podemos ver que se perdió la esencia de por qué. Resulta Sí, que el comienzo del Corpus Christi, de la fiesta del Corpus Christi, era precisamente para enaltecer el hecho de que Jesús se quedó en la hostia, su cuerpo y su sangre. Y entonces, claro, se empezó, y la tradición de la fiesta, bueno, no me va a quedar ahí porque pues obviamente no nos alcanza el tiempo, pero se hace una procesión, vayamos a las procesiones que vayan a hacer, busquemos en nuestras parroquias si se hace la procesión y todo, y acompañémosla. Pero por ejemplo en México tienen una tradición muy bonita, Juli, que también se le llevaban en ese momento ofrendas, cosas, de todo, que se hacía hasta una romería, escuchaba yo ahí que hacen hasta una romería y llevaban las burritas y todo, y entonces era una cosa muy, muy bonita, pero ¿en qué sentido? En que es eso, ir a entregarle al Señor lo mejor de lo mejor, ¿sí? En las cosas en algo que a mí me costó, como decía Juli, le voy a hacer una tarjetica al Señor, pero una con todo mi corazón, con todo mi amor, que se vea es mi empeño, que Así se vea queden mi esfuerzo. los garabatos. Así sea, así usted no sepa dibujar, así usted no sea el mejor recortando, no importa, pero Dios ve qué fue lo que hizo, qué es lo que está haciendo, entonces cómo está tu vida. Entonces, precisamente uno podría decir, como también hablábamos hace poquito que venían las siervitas y decía, Dios no se va a quedar mirando en si tú avanzaste más o si este avanza, no. Él mira tú cómo estás. Claro, cada uno de nosotros somos Eso. un mundo para él. Exactamente, y no importa. Los frutos que va a dar Mariana no los va a poder dar Julián. ¿Sí? Y él va a mirar a Mariana y no va a buscar los frutos de Julián, va a buscar los frutos miremos de a ver Julián. Mariana y a ver Julián qué tal con Mariana. No, así no funciona. Ni si Julián va a dar, ni si Julián tiene la capacidad de dar 100 frutos y Mariana solo 50. A él no le importa. A él le importa es que Mariana dé esos 50 y qué hace con esos 50 y cómo hizo para dar esos 50. Y si Julián tiene 100, pues cómo hizo para dar esos 100. Y si no los está dando, ¿por qué no los estás dando? Si puedes dar más de ti. Sí, entonces es algo muy bonito, la Amén. verdad que es un evangelio muy Sí, impresionante. y eso que tú hablas, Mariana, y es donde nosotros en la preparación para la consagración o en todo este camino hablamos de alcanzar la perfección. Una vez en algún momento hablaba, en alguna de las charlas que daba de la consagración, uno de los hijitos me preguntaba, pero ¿cómo así que eso de la perfección? ¿Qué diferencia hay de perfección y perfeccionismo, que es una cosa terrible pues que se ve en el mundo? O sea, ¿cómo entender eso de llegar a la perfección sin confundirlo con el perfeccionismo que se da en las personas, que muchos caemos en ser perfeccionistas en muchas ocasiones? Y es el hecho de poder alcanzar a dar los frutos para los que Dios, pues con las capacidades que Dios me dotó.
Mariana decía, tú tienes unas capacidades para llegar a la santidad o tienes como un trabajo o unos talentos que Dios te da, que incluso el mismo Señor pone ahí las parábolas de los talentos, que a uno le dio 120, a otro 10, a otro 50 y que luego llamó a mirar qué había hecho con esos talentos. Precisamente da eso. El hecho de Señor, dame la capacidad de responderte a ese llamado que tú me has hecho, llamado a la santidad, que lo decía el Papa, es un llamado para todos, una vocación para todos y no un privilegio de unos cuantos, no, es una vocación para todos. Señor, dame la gracia de poder responder a ese llamado que me estás haciendo al tope de lo que yo pueda dar. Y ahí está, no mirando en, mira cómo es capaz de orar de lindo y yo no, entonces yo voy a ser menos santo, yo nunca voy a llegar. No, asegúrate tú de hacer todo lo mejor posible, que ahí estás dándolo todo. Eso es llegar a la perfección, es darlo todo, darlo todo. Ser perfeccionista es querer hacerlo como otra persona lo hace. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de cargar 2 kilos. Y me acompaña Mariana, que digamos, que tiene la capacidad de cargar 1 kilo. A ver, yo me muestro a Mariana. ¿Cuántos kilos puede cargar 1 kilo? 1000 kilos. ¿Qué puedo? Yo 1000. Es eso. Entonces, yo que puedo cargar 2 kilos, no puedo pretender que Mariana, que puede cargar 1 kilo, los cargue. Porque no es así, no tenemos capacidades diferentes. Ser perfeccionista es yo querer que Mariana cargue esos 2 kilos sin ella poder. O Mariana querer cargar los 2 kilos sabiendo Sí, que yo no tengo la capacidad. eso sería perfeccionismo, es querer que los otros hagan las cosas como yo quiero, como yo puedo hacerlas, y sin reconocer que somos diferentes y que tenemos talentos diferentes. Vamos a... Ay, un segundito. Por eso digo Ahí, que hágale con lo pues. que dijiste, porque hay una cosa muy bonita, y es que igual uno podría decir, yo puedo cargar solamente 1 kilo, y aunque Juli pueda cargar 2, pero dentro de la perfección que hace Dios es que tú reconoces que no puedes, pero Dios te puede dar la capacidad hasta de llegar a esos 2. ¿En la perfección en qué? En eso, de la humildad, de la sencillez, y entonces te puede llegar el Señor a hacer ¿qué? Milagros, cosas grandes, obras muy grandes, llegar a la santidad, ¿cierto? O a esa perfección, que Claro. y que ahí uno lo único que puede hacer es reconocer, esto es obra de Dios. Sí. Esto es obra de Dios. Eso es lo que pasa con los santos. Así es. Que podrían ser personas que cargaron solamente 2 kilos, pero reconocieron que solamente podían con esos 2 kilos, y entonces Dios dijo, está bien, como ya te diste cuenta que puedes solamente con estos 2 kilos y estás reconociendo, yo te quiero dar, ¡pum! Entonces se ven esas obras de los santos en las que uno puede decir, se nota que es obra de Dios, no hay de otra. Pero entonces, ¿en qué se empeñaban los santos en ser? En ser la mejor versión de ellos mismos. Mejor la mejor versión de ellos, pero no en la perfección que el mundo dice. ¿Sí? Que eso también hay que de pronto hacer como énfasis en eso. No es lo que dice Juli del perfeccionismo por el perfeccionismo o la perfección del mundo, que sería ser rico, poderoso, tener de todo, mejor dicho, ostentar de todo, mejor dicho. ¿Sí? Sino que la perfección en Dios es llegar a reconocerse tanto que uno saber y decir, Señor, por más de que yo trabaje en el vicio de, no sé, ay Dios mío, algún vicio, alguno de todos, de tantos. Por más de que yo pueda trabajar en el vicio de la ira, tengo que reconocer que, pues, que yo por mi parte puedo hacer hasta aquí. Y que siempre voy a tener que luchar con eso. Pero entonces Dios dice, está bien. Y vemos vuelvo a decir, es que a mí me encanta San Francisco de Sales en ese sentido, por Dios bendito. Saber que se venció tanto en aquello en lo que para él hubiera sido más fácil solamente llegar y decir, es que yo soy de mal genio y se acabó. Ajá, sí. Y me sentí ahí y soy. Que así a veces hacemos nosotros acá. No, a mí nadie me puede cambiar. Exactamente, ahí pasaba a los fariseos y a los sacerdotes, no, es que las cosas son así y nosotros somos así y la religión es así y el que se quiera venir a mirar, así. Entonces uno se sienta de pronto a veces en ciertas cosas que es así. Al revés, San Francisco con seguridad le decía, Señor, yo no quiero ser así, o sea, yo reconozco, y por más de que miro e intento, que también uno lo ve en San Pablo, que es cuando le dice, tengo este aguijón en mi carne, y el Señor le decía, te basta mi gracia, entonces es eso, uno puede llegar aquí y decir, Dios mío, estaré seco, no tengo más que dar. Hay momentos en la vida espiritual en la que tú dices, Señor, es que por más que quiera,
yo quisiera darte más, pero tengo que reconocer que no soy nada. Y ahí es cuando el Señor dice, por fin llegaste a entender qué es lo que quería. Que lo que quería que entendieras. Y es ahí como cuando nos reúne como con Pedro y dice, ya viste que eres seca, listo, pero con la fe, con la oración, con la cercanía conmigo, estando conmigo, yo puedo hacer que vuelva, que esa higuera, porque el Señor podría haber hecho que esa higuera vuelva a florecer y a dar frutos y de todo. Pues puso un ejemplo más irreconciliable con la razón, mover una montaña de un lado para otro. Eso, cosas impresionantes. Pero bueno, escuchémoslos a todos porque yo Sí, me siento con la así palabra. es, tenemos muchas meditaciones de ustedes, este evangelio es una belleza y mucha gente participando, enviándonos sus noticas de texto que como siempre son una bendición y un montón de audios. Voy a leer algunos acá en texto y luego vamos a escuchar un montón que tenemos en audio. Nos escribe por acá José Francisco, dice: Jesús actuó de una forma inusualmente severa en el evangelio de hoy, cuando maldijo a la higuera, porque ni siquiera era temporada de higos, pero esta acción encierra un mensaje alrededor para nosotros. Cada día, cualquiera que sea la época, Jesús espera que estemos dando frutos para el reino. Si bien esto parece imposible, en el plano natural nada es imposible para el Señor, ni siquiera la capacidad de dar frutos que supere con creces todas las expectativas humanas. La higuera estéril simboliza la demostración de piedad vacía que Jesús encontró en el templo. Qué lindo esto, como mira que el un hecho le da razón al otro hecho. La higuera estéril simboliza la demostración de piedad vacía que Jesús encontró en el templo. Entró en el lugar sagrado esperando encontrar frutos espirituales, amor, adoración y obediencia, pero solo vio a cambistas de monedas que han transformado la casa del Señor en cueva de ladrones. Estos dos episodios dramáticos nos obligan a examinar nuestra propia vida. Somos como la higuera, llenos de gran potencial para dar frutos para el Señor, pero todavía sintiéndonos áridos e improductivos. El Evangelio nos promete que cualquiera sea la época de la vida en la que nos encontremos, siempre podemos dar frutos. Oigan eso. Belleza. Sea cual sea la época espiritual en la que nos encontremos, siempre podemos dar frutos. Incluso encontramos en los santos que daban los frutos en los momentos de arideces espirituales más grandes. Qué lindo esto, impresionante. No afanándose por trabajar más ni haciendo más sacrificios, sino permitiendo que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos fortalezca y nos reanime con su presencia. Jorge Antonio nos escribe: el Evangelio me interpela, diciéndome que Jesús en cualquier momento puede necesitar de mis frutos y quizá yo no tenga ni siquiera uno. ¿Ah? Sí, o que uno llegue y le diga, no, señor, es que no es época. No estamos en retiro, señor, es miércoles. Exacto. No puedo evangelizar a esta persona, no es día de retiro. Dice por acá, pero en este mismo texto nos dice que de qué manera puedo hacer para dar fruto abundante: desapego a las riquezas, oración, una grande fe, respetar el templo de Dios que es nuestro cuerpo y perdonar como el Padre nos perdona. Mariana, mira qué elementos tan increíbles ha sacado Jorge Antonio para dar fruto. Desapego a las riquezas, oración, una fe grande, respetar el templo de Dios que es nuestro cuerpo, perdonar como el Padre nos ha perdonado. Y mira qué lindo cómo agarra sentido también esa parte del perdón, que diría, pero Jesús está hablando de otra cosa, ¿por qué habla del perdón? Es por eso, porque es necesario perdonar para poder dar frutos. Oigan, qué evangelio. Qué impresionante. Sandra Liliana nos escribe: el Evangelio me invita a esforzarme cada día por limpiar mi templo y mi alma, morada del Espíritu Santo, sacarle todas aquellas cosas que no me dejan avanzar y tener radicalidad. Teresa González dice: hoy el Señor me dice que todo lo que pida en oración será concedido, que crea y confíe, que no me permita que mis raíces se sequen ni sean arrancadas por nadie. Verónica nos escribe: el mundo hoy es como los escribas, en vez de obedecer y renunciar al pecado, buscamos la forma de mandar a Dios. Le quitamos de las leyes atacando la iglesia, la vida, la familia, por no salir de la inmoralidad. Bueno,
un montón más. Vamos, no sé si quieres hablar algo de esto que leímos o vamos de una vez con los audios. Vamos con los audios. Muy bien, tenemos a Viviana desde Yopal en Casanare. Vivianita, bienvenida a la Lección Divina. Muy buenas tardes, hermanos misioneros, quien como Dios. Hoy me lleva a pensar el Santo Evangelio sobre la higuera estéril. Hoy el Señor me puso en el camino un hermanito, estoy en el centro de Yopal, y él me decía que estaba pasando por dificultades, que necesitaba una camándula para tomarla como contra para el mal del enemigo. Yo le especifiqué lo que el Señor quiere para él hoy. El Señor para él quiere fe, confianza, conversión, creerle a Dios, no creer en un Dios a mi acomodo o a lo que diga el mundo o a lo que diga el demonio, el mundo y la carne del supuesto Dios. Yo le dije, tú tienes que creer en lo que pides y lo obtendrás, pero tienes que aprender a perdonar. Si tú no perdonas, si tú no te reconcilias con tu hermano, no vas a progresar. La clave de hoy para conseguirlo todo en Dios es el perdón de los pecados. Así como tú eres perdonado en la confesión y tú debes perdonar a tu prójimo para obtenerlo todo. Y después de María. Nadie como San José, Viviana. Muchas gracias por esa meditación y compartirnos. Mira qué lindo. Cualquiera podría decir que el que tiene 1000 rosarios ya está listo para entrar al cielo, ¿no? Una higuera seca, si no lo rieza. Fíjate que igual, pues Rodri siempre ha dicho eso, que la mejor manera de evangelizar es entrar con la de ellos y salir con la de Dios, ni siquiera es con la de uno, con la de Dios. Amén. Tenemos a Rosita desde Medellín. Rosita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenas tardes. Pues para mí el Evangelio de hoy me cuestiona mucho porque Dios siente rabia con los cambistas y con los que están en el templo, porque dice: mi casa es casa de oración. El templo, Dios siente celo por el templo. ¿Cuál es el templo? El templo somos nosotros, es nuestro cuerpo, es nuestra vida. Y Dios nos creó para el amor, y Dios creyó que le íbamos a amar. Pues él estaba seguro que íbamos a amarle, que íbamos a disfrutar ese paraíso que Él nos dio. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos dejamos llevar por las pasiones del mundo, nos dejamos embobar por el enemigo. ¿Y qué hicimos con ese templo? Hicimos todas las cosas que desagradan a Dios, en los placeres del mundo, revolcándonos en el pecado. Y eso es lo que a Dios le duele. Eso es lo que a Dios más le duele, porque Él hizo la criatura, pero Él la hizo para amar. Él pensó que siempre íbamos a amar. Y de hecho, pues cuando se caen las escamas de nuestros ojos, nos damos cuenta que de verdad hemos hecho sufrir mucho a nuestro Padre. Rosita, Dios te pague. Tenemos me hizo acordar, Rosita, de algo muy lindo, y es cuando que hay un profeta que dice el celo por tu casa me devora, ¿cierto? Y que pues hace mucha referencia a este texto, porque me pareció muy bonito, es porque Jesús no atacó a las personas, o sea, Él no atacó a los visitantes y a los que venían para la Pascua, atacó el problema, la raíz del problema, que era el hecho de que eran la venta que se estaba haciendo, ¿cierto? Que ahí era donde se estaba perdiendo, como decía Fernando, la devoción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que Jesús también pelea por nosotros? Ahorita, no sé, anterior a esto estaba el video del combate espiritual, bueno, hablando de que Jesús pelea por ti, ¿cierto? De que Jesús combate todos los días una batalla, y que con seguridad es así. O sea, Jesús tiene que ser fuerte con el pecado que hay en tu vida. Jesús tiene que ser fuerte, y lo decía una vez, me acabé de acordar aquí una vez en otra lección también, que yo decía, sería muy duro llegar uno al cielo y que uno le diga: Señor, pero tú nunca me ayudaste con ese mal genio. Y yo peleé con él, yo peleé con ese pecado que tú tenías, te lo hacía saber cuando caías, y te hacía que sintieras en tu corazón contrición, o que antes de que cayeras tú te dieras cuenta que vas a hacerlo. Estabas a punto de abrir la boca para gritar un montón de groserías o lo que sea a esa persona que se te atravesó, por ejemplo, en un carro, ¿cierto? Se te atravesó el carro y tú estabas a punto, y yo te puse en el corazón, y yo estaba peleando con eso, fui fuerte y te dije en el corazón: ¿vas a insultar a ese hijo mío? No me estás viendo ahí. Entonces, quiero decir, Jesús tiene que ser fuerte ¿con qué? Con el pecado.
y es fuerte contra el pecado, pero no contra el pecador. El celo por tu casa me devora. Entonces, como que Jesús me estaba diciendo en este momento, es que el celo por ti, Julián, el celo por ti, Mariana, el celo por ti, Diana, Viviana, José Fernando, Sandra, todo, el celo por tu casa me devora, por ti me devora. Porque recordemos que lo que hizo actuar a Jesús en ese momento de ir a buscar a la higuera era el hambre que tenía, pero no era un hambre, y acá lo podemos decir, Jesús nunca tuvo, o sea, pues tenía la necesidad de comer, pero esa necesidad él no, o sea, estuvo 40 días en el desierto sin comer y sin tomar nada, por Dios. Sí, sabemos que aún en la humanidad Jesús no perdía la divinidad. Entonces es como decir, cuando él dice en la cruz, tengo sed, y los santos, algunos santos como Santa Laura Montoya han comprendido que era la sed que tenía de que todos entendieran lo que él estaba haciendo, más allá de la sed física que podía tener. Entonces, entender aquí cuando él dice tengo hambre, sintió hambre y fue a buscar, era el celo por tu casa, por ti me está devorando. Porque el pecado no sea quien gane la batalla en tu vida, sino que decidas sacar la falta de devoción. Eso me pareció muy bonito que decía José Fernando, ¿cierto? Que fue cuando él decía, encontró que se había perdido. Entonces, que cuando nosotros nos estemos perdiendo, por ejemplo, hacemos el Santo Rosario todos los días, pero cuando estemos perdiéndole el sentido, que venga el Señor y nos diga, ¡Ey! Tengo despierta, hambre. Tengo hambre. O sea, es que te estoy diciendo que ese rosario no te está alimentando ni a ti. ¿Cómo será que hasta a mí me hace dar hambre de ti? ¿Sí? ¿Cómo será tu oración tan que se queda solo en hojas y no me estás dando frutos, que esa oración me está dando hambre hasta a mí? Me está diciendo, no estás haciendo nada, te quedaste solamente en la parte, en lo encimita, en la parte, en lo exterior, en lo material, pero ¿y tú y yo qué? ¿Sí? O sea, es decir, Jesús no necesita de nosotros, la oración no es para que Jesús sea más grande o más pequeño o mejor, ¿sí? Pero Dios sí quiere necesitar de nuestra oración, o sea, de nuestra cercanía, de nuestro amor, de nosotros, es que somos parte de Él. Somos parte de él, somos sus hijos, o sea, él nos ve con eso, con ese amor. Entonces pensaba que Jesús se pone bravo y quiere autoridad y quiere hablar fuerte y quiere decir, porque él está atacando es el pecado, y contra eso él sí no es a medias tintas, es sí o no, él mismo lo dice. Tenemos a Viviana, otra Viviana, desde Medellín. Vivianita, bienvenida a la Lección Divina. Buenos días, ¿quién como Dios? Ahí como Viviana Dios. les habla. Como Dios. Me acordé escuchando a Mariana 1, cuando él primero llegó, miró, obviamente uno dice, fue madre, le dio mal genio, pero no estalló de uno, sino que ya después volvió y ahí sí. Entonces escuchaba en estos días mucho una frase que le dice, no, bueno, cuando usted tenga un mal genio, dígale, tengo tanta rabia que después hablamos, porque si uno en ese momento actúa, lo más posible es que no va a ser pues tan efectivo, y pues se va muy posible que se equivoque y que después se arrepienta de lo que hizo, lo que dijo. 2, en respetar la iglesia, respetar el templo, que efectivamente, como decía ahorita el padre en la Eucaristía en la mañana, claro, 1, vamos a modelar y a mirar pues la ropa, y el 2, a saludar, y 3, a vender, o sea, eso se ve, en este momento se ve mucho. Tercero, que también pues aprendí pues en el Evangelio, a tener mucha fe, pues ahí también dice, o sea, eso también es para nosotros en este momento, declarar lo que yo quiero, no como que, ay, por favor, no, o sea, si uno, también lo escuché en estos días, bueno, en el nombre de Dios declaro que esto se va a hacer, sino que normalmente uno pide, ay, bueno, quiero esto, y pasan 8 días, 15 días, 20 días, ay, no, Dios no me cumplió. Hay cosas que puede que se demore 5, 10 años, 20, yo no sé cuánto, pero si uno no deja de tener la fe, y si uno sabe que eso va a suceder, porque pues no, las cosas realmente no son cuando uno quiere, entonces si uno no desiste en su pensamiento que eso va a ser, con toda seguridad Diosito pues le va a conceder a uno ese deseo. Y ya, muchas gracias. Amén. Viviana, Dios te pague. Tenemos a Liliana también desde Medellín. ¿Quién como Dios? Buenas Ay, como tardes Dios. para Marianita y para Julián. Para ti. Les felicito
por esa aclaración tan asombrosa. Nunca, pues siempre había escuchado esas lecturas, pero nunca me había detenido a pensar y a meditarlo de tal manera como lo hicieron ustedes hoy. Mejor dicho, lo estoy escuchando, pero yo sé que la voy a volver a escuchar ahorita en la tarde para aprender más, que me quedé súper asombrada con tantos detalles. Y en la meditación, Jesús me exhorta a tener fe. Y lo he vivido hace muchos años en una situación económica de un hermanito mío. Y yo le pido mucho a Dios que me dé la gracia de confiar y tener fe en Él, que el día y la hora es la de Dios para llegar a la situación de que se arreglen tantas dificultades que tienen ellos entre las deudas que tienen, porque entre tantos años en vez de salir se han metido y no sé ni tengo el cálculo de decir cuánto serían las deudas porque son muchísimas. Pero me exhorta mucho en el momento que Jesús le dice a los discípulos, a Pedro, que si tuviéramos esa fe, se moveríamos montañas. Y me pregunto yo misma, ¿cuál es mi fe que yo tengo ante toda esta situación? Y después de María, Nadie como San José. Juli, quisiera decir una cosita. Adelante, Mariana. Me parece muy bonito los dos testimonios como que acabamos de escuchar, ¿cierto? Porque uno como que ayuda al otro, no sé, como que aclara al otro. Pues porque nos decían que uno, pues digamos, hay que tener cuidado obviamente con muchas doctrinas o corrientes que se pueden ir dando dentro de lo que se medita en la palabra del Señor, y que por eso es que la iglesia, nosotros nos unimos siempre a la iglesia, a lo que la iglesia nos diga, ¿cierto? Claro, así es. Y muchos de los hermanitos separados pues a veces también se aprovechan, digamos, se pueden aprovechar de ciertos textos. Por ejemplo, una comparación que hace muy chistosa Wilson a veces es que puede decir que si quien leyera uno de estos textos diría que Jesús pues es el más revolucionario, el más loco, hasta podríamos decir que podríamos llegar a ser una iglesia, y dice Wilson en una, no me acuerdo en qué charla es, una vez llega y dice, pues uno podría salir la iglesia guerrillera o la iglesia así, los guerrilleros pues, de Cristo. Los guerrilleros de Cristo, una cosa así, exacto, pues porque uno puede si uno interpreta pues la palabra como uno quiera, claro, pues es tremendo. Ajá. Efectivamente, el Señor dice aquí, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán, ¿cierto? Entonces, pero uno tiene que pasarlo todo, y la iglesia es muy clara, y el mismo Dios es claro, y la nueva alianza es muy clara, o sea, Jesús es muy claro que todo lo debes pasar por el filtro del amor. ¿Del amor en qué sentido? Y del amor verdadero. Aquí hablamos y lo hemos dicho muchas veces, no es el amor alcahueta o el amor de mi placer o el amor que a mí, o el amor humano o el amor que como a mí me gusten las cosas y a mi acomodo. Amor, cosas disfrazadas de amor, que hoy en día eso sí, y eso no es amor, encuentras hoy en día cosas disfrazadas de paz que no es paz, cosas disfrazadas de amor que no es amor. Son amor. Entonces resulta que, claro, ella puede decir, digamos, yo puedo decir, mi familia va a ser conversa en el nombre de Dios. Y lo declaro y así va a ser. Y yo creo que sí, porque lo dice en la Biblia. Cree tú y serán salvos tú y toda tu familia. Así bueno, que si yo me acojo a eso, qué belleza. Pero uno lo ve, puede ser que la familia se convierta después de que tú te mueras. El Señor se valga de una enfermedad de alguien, el Señor se valga de una dificultad económica, y de pronto no te haga salir de ahí, pero porque está escuchando tus oraciones. ¿Sí? Y hablaba ayer, cuando hablaba con esa persona, me decía, no, definitivamente uno se pone a trabajar en la vida espiritual de algo, pero descuida un montón de cosas más. Entonces yo le decía, no, pero es que, porque yo estoy orando, si tú estás orando y estás haciendo todo, pues fíjate que al revés, ese es el fruto de la oración. Que te estés dando cuenta que me falta trabajar en otra cosa más. Ajá. Y que cuando entonces yo sigo orando me estoy dando cuenta que todavía tengo esto por trabajar, y esto y lo otro y Entonces quiero decir, fruto de la oración puede ser que ni siquiera aunque suene duro, ¿sí? No quiero decir, ojalá y Dios quiera salgan de la situación económica tan difícil, y sobre todo de la magnitud que ella lo pone, ¿sí? Y uno dice, pero puede que no salgan de ahí, es porque ahí por lo menos están, o sea, es menos el pecado que pueden ellos mismos hacerse, o sea,
porque para mí pecado es igual a herida. O sea que si tú pecas, te estás hiriendo. ¿Crees que eso es fascinante, espectacular? Porque si el pecado fuera feo o si te mostrara de una vez como una herida en el cuerpo, pues tú no lo harías, ¿cierto? Pero si eso te hace pecar menos, pues Dios prefiere dejarlo ahí. Y eso es amor, ¿sí? Entonces el filtro de la oración es decir, Señor, yo sé que mi familia va a salvarse o lo que sea, pero no sé cuándo. Pero confío en qué, en tu palabra, en ti. Y esa es la fe que Dios quiere ver. Entonces uno podría ver, y escuchaba hace un poquito en una charla, y decía, por ejemplo, hay una santa que se llama, una persona que está en proceso de canonización, que se llama Elizabeth, no sé exactamente de qué, sino que ahí en la charla la contaban. Me pareció muy impresionante porque ella decía, yo sé que mi esposo se va a convertir, o sea, yo sé que mi esposo se va a convertir, yo sé que mi esposo se va a convertir. Y era una persona supremamente difícil, dura, de todo, impresionante, ateo. Es de este tiempo, o sea, quiero decir, es de esos Reciente, testimonios pues. recientes de ahora espectaculares. Y ella nunca desfalleció y las amigas le decían, déjelo, ese señor nunca la va a amar de verdad, ya eso se acabó, o sea, ya déjelo usted ya en este tiempo es para que usted se separe, y ella oraba y seguía y resulta que le dio una enfermedad, se murió A ella. y uno podría quedarse diciendo, pero no vio el fruto o sea, no se le cumplió esto, no se le cumplió, ¿qué pasó? Y resulta que el esposito encuentra un diario que ella tenía y empieza a leer todas estas cosas y se convirtió ese hombre a leer todo lo que ella había hecho, lo que había rezado, lo que le había pasado, todo, y se dio cuenta que vivía con una santa. Y se hizo bautizar y es cristiano, y impresionante. Entonces decía uno, ¿y cuál era el fin? El filtro del amor es que ella murió con la fe de que eso iba a suceder, pero no era en el tiempo mío, era en el tiempo de Dios. Entonces no es solamente pues yo declaro y digo que voy a ser rico, como vemos ahorita en las iglesias protestantes. Claro, y Exacto, que le dicen a uno, meta toda la plata que tiene, y no me acuerdo en qué parte, lo escuchaba el otro día un testimonio también de eso, que dice, yo fui y metí toda mi plata, pero después no pasó nada, no llegaron las misiones ni nada de eso. Pues obvio, pues porque probablemente, o sea, quiero decir, Dios puede. Yo conozco testimonios de personas que han necesitado cierta cantidad de dinero y salen y de repente se han encontrado en una bolsa negra envuelta, recogieron porque el Señor les puso en el corazón, recógelo. Y cuando llegaron, exactamente la cantidad que necesitaban. Que cuentan y exactamente es eso. Y sí, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, Dios lo podría Claro, hacer porque Dios puede José Fernando hacerlo. lo dijo. Para Dios no hay nada imposible. Él mismo nos lo dijo estos días acá. Para mí no hay nada imposible. Pero ¿qué pasa? Todo debe pasar por el filtro del amor, pero del amor verdadero. ¿Cuál es el mayor bien en este momento para esas almas? ¿Cuál es el mayor bien? Y por ejemplo, tengo y perdón que me siga sentando en la palabra, pero tengo un testimonio muy bonito de hace poquito, la semana pasada, una amiguita, una misionera de Ibagué. Yo pues con el permiso de ella y sin el permiso, o sea, quiero decir, le pido permiso en este momento y me lo estoy dando, y sin el permiso porque no se lo he dicho, pero me pareció muy impresionante porque ella perdió su bebé, estaba recién casadita y quedó embarazada y llevaba 3 meses y más o menos 3 meses, no sé el tiempo exacto, pero fue el otro día al médico y pues resulta que el bebé falleció. Y Dios mío, a mí me dio muy duro eso, hasta lloré, yo decía, Señor, por favor, no, que vuelva a la vida, y uno dice, y lo dije con fe, y no vivió, quiero decir, no pude levantar pues sí, pero entonces, y yo esperé que pasaran los días, y ayer le pregunté que cómo estaba, que cómo le había ido, entonces pues porque obviamente yo he estado orando por ella, le he estado preguntando a otras personas, pero uno a veces con eso uno tiene cierto tacto, porque si yo pudiera ir a visitarla, pero ella está lejos, entonces yo como le pregunto ahí de repente un día que ella esté muy mal o lo que sea y yo no puedo hacer nada, bueno, el caso, dejé que pasaran unos días y le pregunté ya ayer que cómo estaba, y entonces me respondió algo muy hermoso y muy lindo. Dijo, doloroso, fue muy duro, fue muy difícil, pero Dios hace todas las cosas perfectas y bellas. Y entonces me escribió, esto nos ha unido como pareja, me dijo, me ha ayudado a ver, que no lo ve Andresito, el esposo que me dio Dios. No voy a decir las palabras que ella puso ahí, claro. Pero me dijo, con esta dificultad me he dado cuenta el esposo que Dios me ha dado. Qué impresionante, decía. Y yo, Dios mío. Estoy diciéndoles, esto fue hace 8 días, yo quiero decir, bueno, puede ser que para ella algo era muy, muy importante. Y la oración que hicimos todos en ese momento, porque ella nos mandó un mensaje, a mí me llegó el mensaje de ella llorando, diciendo, estoy aquí, pero por favor recen, no sé, puede que Dios haga un milagro, y puede que Dios lo hubiera podido hacer, el milagro ya lo hizo, perdón.
Dios sí hizo un milagro y el milagro era destaparle a ella los ojos en algo que ella necesitaba y era darse cuenta, la persona, el esposo que tiene, unirse a ellos dos como pareja. Quiero decir, ese niño sí vino a cumplir lo que Dios quería en la tierra. Sí dio un fruto impresionante y ni siquiera necesitó nacer y ya se ganaron un hijo para el cielo. Sí, y ni siquiera necesitó nacer, pero vino a hacer y hizo la misión, los unió como esposo, como marido y mujer. Impresionante, o sea, espectacular. Entonces yo decía, qué cosa tan espectacular. Entonces puede ser que Dios nos diga acá, pidan lo que quieran y pídanlo como si ya lo recibieron. Y podría ser que sí, pero como decía también Viviana, ¿cierto? Viviana, pero la última que pusiste. De Medellín, sí. Yo tengo la fe de que va a suceder es cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera y según la voluntad de Él, pero porque la voluntad de Él es lo mejor para mi alma y para las almas de ellos. ¿Sí? Entonces saldrán de esa, claro que sí, en fe van a salir cuando Dios diga, y pues como Dios quiera, cuando Dios quiera y según las cosas y los designios que Él tenga para el mayor bien de sus almas y de toda la familia. Pero qué impresionante, qué belleza el Señor. Seguimos meditando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Tienen ustedes ahorita que volver, una vez terminemos el programa, que ya casi lo terminamos, volver a leer ese texto. Lo leímos al principio, ahora vamos a terminar el programa y al final un ejercicio para el día de hoy es volver a ir a ese texto y volverlo a leer con todo lo que, gracias a la participación de todos ustedes, pues el Señor nos ha mostrado. Tenemos a Nórida que nos envía su meditación desde Barranquilla. Nórida, bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios, muchachos? No, esa es Dayanis. Esa es Dayanis. Bueno, voy a poner un ejemplo así rápido. Un día iba con mi amiga y estuvimos por allá en un centro comercial, nos tomamos una foto y ella me ha llamado y me dice, no, Dayanis, venga y me manda la foto que yo le dije, no, es que quedamos feas, que no sé qué, y me dice, bueno, no importa, yo tengo acá una aplicación que las edita y yo la edito y le hago Photoshop y la retoco y no sé qué y nadie se va a dar cuenta, me ha dicho eso. Entonces yo lo tomé, o sea, miren, hoy nos encontramos en tiempos donde podemos maquillar, arreglar cualquier cosa, cierto, pero a Dios no se le puede ocultar nada, muchachos. Miren, en el Evangelio de hoy hay una imagen que acompaña una situación, cierto, que es la higuera que nos da fruto y el templo en Jerusalén con lo que estaba pasando dentro. Esa actitud del maestro que nos parecerá un poco extraña, es una invitación también para nosotros. Podemos preguntarnos, ¿será que estamos dando fruto? ¿Será que, o sea, tenemos que purificar y cambiar en nuestro corazón algo? ¿Será que somos puro Photoshop? Hay que preguntarnos mucho eso, muchachos. La conversión es una cosa de todos los días. Nuestras actividades, nuestros proyectos van a ser fecundos en la medida en que nuestra vida sea fecunda. Y eso es una gracia del Espíritu Santo. Esa higuera se secó, el templo ya no está. Pero que tu vida y la mía no se marchiten sin haber dado frutos, muchachos. Porque a Jesús no hay que maquillar, para Jesús no hay maquillaje que le pueda ocultar cómo verdaderamente estamos por dentro, muchachos. Entonces, pues a pedirle a Jesús que nos dé un corazón como el de Él. Y después de Dios. Ay, como estoy aquí tratando de respirar porque en serio que... Wow. No, en serio que exhorta muchísimo y sobre todo a quienes decimos que nos dedicamos a las cosas de Dios y que hacemos parte de comunidades y que hacemos la oración y que vamos a misa. Claro, se ve una higuera rozagante con muchas hojas, un templo lleno. Imagínate que la higuera, Juli, es un árbol que no es que sea muy, 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 muy alto, pero su copa es bastante ancha, entonces es muy buena para dar sombra. Es muy buena para dar sombra, entonces lo que tú dices, puede verse un árbol lleno de muchas hojas y de todo. Así, frondoso, y continúa. Solamente quería hacer la aclaración. Eso solamente eso que ir más allá. Seremos como... Lo dice Dayanis, puro Photoshop. Muy duro, ¿no? Ahora sí escuchemos a Nórida desde Barranquilla. Sí, no, Photoshop es la vida. Y a nosotros acá, espiritualmente, no Photoshop es tu alma. Nórida desde Barranquilla. Hoy Jesús nos llama a analizar la forma en la que estamos orando, porque muchas veces oramos con un corazón agitado, muchas veces oramos con un corazón lleno de preocupaciones que no es capaz de vaciarse del mundo. Y hoy nos llama a que antes de orar
seamos misericordiosos con los que nos ofenden, seamos misericordiosos con las personas que, pues queriendo o sin querer, nos hacen alguna clase de daño. Amén, Órida, Dios te pague. Dylan desde el Ecuador. Queridos hermanos, qué interesante es el pensamiento de nuestro amado Jesús acerca de la oración como un medio de fuerza. Pero los judíos entendían que la única y verdadera oración se concretaba en el templo, residencia oficial de Yahvé. Sin embargo, el templo del corazón de cada uno de los hijos de Dios se torna residencia, donde cabe contemplar el misterio, la interiorización de la experiencia de Dios que se hace luz profunda y una fuente interior de vida para el buscador de su luz y el que busca la luz. Esa es una parte en la que me habla a mí en la oración, pero también habla del templo, cuando aquellas personas entran y convierten el templo en un lugar donde se vende. Cómo nosotros hemos tratado el templo del Espíritu Santo, donde habita a Dios. Cómo lo hemos tratado. Hemos dejado ingresar muchas cosas en nuestro corazón, rencores, odios, tantas cosas que quitan la paz interior. Por eso, queridos hermanos, que la oración sea el escudo que esquive muchas flechas que el mundo trate de atacarnos. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu Dylan, espíritu. Dios te bendiga. Bueno, Dylan, a Rosita, a Vivianas, Nórida, a las Vivianas Sandra. de todos los lugares del mundo, Ajá. a Dayanis, a todos los que nos han enviado, a Liliana también, todos los que nos enviaron los mensajes de texto, que todavía hay más y siguen llegando. Mil gracias, que en serio el Señor nos ha hablado al corazón. Pues no sé, a nosotros acá, yo estoy acá impactadísimo. Nos ha No exhortado sé si a ustedes qué fuertemente. tal este evangelio del día de hoy, pero bueno, vámonos. Gracias a Dios nos vamos para un fin de semana larguito, con festivo y todo, pero Con solemnidad del Corpus Christi, al cuerpo y la sangre. pero con el alma súper aprovisionada, ¿sí se dice así? Sí, con todas las provisiones. Con todas las provisiones que necesitamos, sobre todo para reflexionar y con este evangelio. Qué impresionante. Mariana, ¿qué decir antes de irnos? Juli, pienso que el Señor, ya sabemos las cosas de Dios, ¿no? Es una lección para empezar este mes de junio definitivamente, porque él puede ser que hayan sido muchos meses, muchos junios, con la oportunidad de introducirnos en el corazón de Jesús y de pronto ese es el celo que Él le está diciendo hoy. ¡Ey! El celo por ti me devora. Te he dado muchos junios para venir a mi corazón y no lo has hecho. Claro, quiero decir, no solamente junios, o sea, puede ser el junio para el corazón, Sagrado Corazón de Jesús, pero te pude haber dado muchos mayos para que te acercaras a María, ¿sí? Y María te lleva al corazón de Jesús. Te pude haber dado muchos marzos en el que te encontrabas con San José. Cada mes del año, y el Señor hace eso muy bonito para que nosotros, pues, aunque se pueda repetir a través de los años las épocas o como vemos la liturgia, lo que Dios hace es hacer que hayan cambios, ¿sí? Para que no sea solamente una rutina. Entonces, este mes, muchos junios en que de pronto el Sagrado Corazón ha estado abierto así, mejor dicho, y este junio dice, tiene que ser ya diferente. ¿Y porque va qué? Directo a la tibieza espiritual que tengamos, directo de pronto al desierto en el corazón que tengamos, de pronto va directo a esa dureza que tenemos en el corazón, a nuestra propia voluntad, y está diciendo, hey, me devora el celo por tu casa en este junio y quiero que te vengas al templo, pero que quites los cambistas, que quites esto, y quiero que te introduzcas en mi corazón. Entonces, qué lindo. Es para mí un llamado a eso, a no perder este mes del Sagrado Corazón de Jesús
y introducirnos, Él nos lo pone en la puerta de este mes, en la solemnidad, desde el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, a los pies de Jesús en el Santísimo, no perder momento, tiempo, circunstancia, qué belleza de recibirlo en la Eucaristía, de que si lo recibí me lo lleve en el corazón, de que si no tengo oportunidad de ir a un Santísimo o si no tengo la oportunidad de ir a la Eucaristía todos los días, pues no importa, me puedo poner en mi computador adoración en vivo, y si no, entonces lo adoro como si lo tuviera aquí enfrente, pero que yo esté introducida verdaderamente en el corazón de Jesús. Y recuerdo que ese fue un propósito que me puse al comienzo de este año, se los cuento aquí, quiero decir, porque yo no estaba planeado que hiciéramos esta lección nosotros el día de hoy, sinceramente, entonces teníamos decir que, otra persona que pero está no en pudo. un lugar fuera de Medellín, pero el internet del municipio está intermitente el día de hoy, así que dijimos, señores, no tenemos otra. Entonces pienso que también el Señor me puso, o sea, me quería hacer un llamado fuerte a mí diciéndome, recuerda, Mariana, que el propósito de este año principal que te pusiste fue que este año fuera a introducirte más en el corazón mío. Entonces, bueno, a ver, ya vamos para junio, ya vamos cuánto tiempo, el Señor tiene un reloj que va por meses también. Que no se ve. Que no se ve, pero acá está. Ya va enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya vamos para mitad de año, Mariana. ¿Sí has hecho eso o no? ¿Sí te has introducido más en mi corazón o no? Entonces, muy bonito. Muy bien, Dios les bendiga a todos por participar en la Lección Divina del día de hoy. Recuerden que aunque se acaba el programa, la Lección Divina continúa. Hagan mañana, el domingo y el lunes la Lección Divina ustedes solitos y nos cuentan cómo les va. Ya saben los pasos básicos: oración al Espíritu Santo, lectura del Evangelio, entender el Evangelio es el paso 3. Después responder una pregunta: ¿qué me dice a mí ese texto? Y ahí hacen su meditación y al final una oración agradeciéndole al Señor, como la vamos a hacer en este momentico. Dios les bendiga, feliz fin de semana del cuerpo del Señor, y como le decía Marianita, a ir a acompañar a Jesús, que sale a las calles, que normalmente no lo hacen, pero que en esta fiesta sale a Jesús en las procesiones. Bueno, y nos cuentan cómo les va y nos mandan fotos. Y ahí tienen ustedes el WhatsApp, cogen su WhatsApp y nos mandan fotos de la procesión, a ver qué tal. Marianita, oremos para que nos vamos. Bueno, te damos gracias, Señor. De verdad, gracias, porque definitivamente has estado grande con nosotros, estamos alegres, has abierto tu corazón y te has derramado en esta oración, por eso te damos gracias. Este es el fruto de la oración, Señor, este es el fruto de saber de que nos hemos dispuesto verdaderamente para este momento, que te hemos entregado todas las cargas, Señor, a ti, y nos has dado respuestas porque hemos estado atentos a tu palabra, a lo que nos has dicho. Gracias porque, Señor, a pesar de nuestras ocupaciones, de aquel hermanito que de pronto está en su trabajo, que solamente puede estar escuchando, a través de la disposición que tiene en su corazón de escucharnos, también has hablado a través de nuestros hermanos, de cada una de esas meditaciones que hemos compartido, que nos han mandado, que nos han enviado. Gracias, Señor, porque enriquece a cada uno de nuestros hermanos que de pronto por sus deberes, el hecho de solamente de disponerse a escuchar ha centrado fuerte en sus corazones. Por eso te queremos sellar, Señor, este momento tan especial, estas gracias, todo esto que te has derramado en este momento, todos los dones que hayas podido dar en cada uno de nuestros hermanos, en nosotros mismos, y que de pronto no somos conscientes y no nos hemos dado cuenta, Señor, queremos sellarla, Señor, con tu sangre preciosa, pedirte esa sangre tan purísima, tan tierna, tan dulce, Señor, que está en cada uno de los agrarios, que está en cada uno de esos pedacitos de pan en el que tú te quedas. Te la pedimos en este momento para nosotros, para cada una de las personas que ha estado, que va a estar conectado o a estar viendo esta transmisión, y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes como fruto también de esta palabra. Te estamos pidiendo ya frutos a ti, pero no importa, Señor, que como fruto de estas en nuestra vida sea estar también atentos, Señor, a cuál es que nuestra oración, qué es lo que nos respondes a través de las circunstancias, de las cosas, si es que aún las cosas no cambian, si nuestra oración creemos que no es escuchada, pero lo que no vemos, que cómo nos hablas tú somos nosotros. Por eso haznos atentos, abre nuestros oídos, nuestros ojos, a cuáles son las maneras en las que tú nos hablas y respondes a nuestra oración, cuáles son los milagros que haces, Señor. Por eso te entregamos todo a través de esta Ave María, por la Santísima Virgen María, que ella te la repita a ti, pero con la voz más hermosa, la que más te gusta escuchar.
Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.